Hola, soy Teresa Hernández, dietista, nutricionista y enfermera, y hoy te vengo a hablar de síndrome de ovario poliquístico. Vale, estoy segura de que muchas de vosotras os preguntaréis, pero ¿cómo puedo identificar este problema? Y una vez que lo identifique, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? ¿A qué médico tengo que acudir? ¿Cómo lo tengo que resolver? ¿Hacia dónde tengo que dirigir mi estrategia? El síndrome de ovario poliquístico es una patología de origen endocrino que tiene una manifestación ginecológica, es decir, tiene una manifestación sobre nuestro sistema hormonal. De tal manera que nosotras, principalmente, lo que más manifestamos y lo que más sentimos en muchos de los casos, casi siempre podríamos decir que en un 80-90%, es un retraso del ciclo menstrual, es decir, un ciclo menstrual que es más largo de 28 días, que consideraríamos como normal, incluso más largo de ese abanico, de esa ventana que consideramos como normal, que está en torno a los 26-34 días. Muchos de esos ciclos son anovulatorios, es decir, no tenemos ovulación previa. Esto de manera inicial nosotros no tenemos por qué saberlo. Sí que tenemos como una disimulación, ¿no? Un alargamiento de esos ciclos menstruales, y también muchas otras mujeres cursan con una amenorrea, es decir, una ausencia del ciclo menstrual. Además, aunque no siempre y en todos los casos, podemos sentir y notar otro tipo de sintomatología que es quizás lo que nos pueda encender la bombilla para saber e identificar que yo puedo estar teniendo un síndrome de ovario poliquístico no diagnosticado. Como por ejemplo también el aumento del peso, el aumento, aunque no es necesario, el aumento del porcentaje de materia grasa en zonas concretas, como pueden ser zonas más hormonales, como las caderas, pero sobre todo en la zona abdominal, en lo que es la zona central, ¿vale? Podemos tener hirsutismo, es decir, un vello facial, vello en las mamas, línea alba más aumentado. También podemos tener un acné de tipo quístico en zonas hormonales, sobre todo a esta altura, ¿no? ¿Qué más cosas podemos notar? Que estamos más ansiosas, que estamos más deprimidas, más irascibles. E incluso, antes he hablado del peso, podemos tener una dificultad en la pérdida de peso, pero podemos tener un bajo peso y que tengamos un ovario poliquístico. Aquí os quiero explicar que la base común del ovario poliquístico es que tenemos una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es, si la insulina es la llave que hace que se abra la puerta del tejido metabólicamente activo para que la glucosa, es decir, aquello en lo cual se descomponen gran parte de nuestros alimentos que ingerimos, ¿vale?, pase a un tejido metabólicamente activo como puede ser el músculo y generar energía. En este caso, si existe una resistencia a esa llave, lo que vamos a producir es un aumento de la glucosa en sangre y por tanto un aumento de esa glucosa en el tejido o almacén donde reservamos también energía, evidentemente, en este caso la grasa. Pero vuelvo a recordar, y es muy importante porque a mí me pasa en consulta, tengo muchas mujeres que tienen bajo peso, que tienen normo peso, y eso no implica que no tengan una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se puede producir por un exceso de materia grasa, pero también se puede producir cuando tenemos una determinada cantidad de grasa, aunque sea dentro de unos valores normales que no es de la calidad adecuada que debe de ser nuestra grasa, ¿vale? Es decir, para que lo entendamos un poquito más, nuestra grasa es un órgano endocrino y en función de la composición que tenga va a producir un tipo de moléculas y hormonas u otro. Entonces, para favorecer ese aumento de la resistencia a la insulina o no, con la consiguiente aumento de todo tipo de patologías y procesos inflamatorios y crónicos. Vale, entonces, yo soy una mujer que tengo una edad media, que de manera general he ido al ginecólogo alguna vez. Hay muchas mujeres que retrasan la primera consulta al ginecólogo y que dan por normal unos ciclos más largos. Sin embargo, no tenemos un diagnóstico, o incluso han ido a un ginecólogo y les han dicho, no, pues aquí en la ecografía vaginal no se ha visto nada, pero habría que hacer una analítica de sangre más completa, que muchas veces
En seguridad social, nosotros aquí en España nos vemos más limitados a la hora de pedir y a la hora de ahondar en determinado tipo de moléculas que es más esencial y son más importantes a la hora de hacer un diagnóstico a nivel hormonal, ¿no? El caso es que ya hayamos ido o no, nadie nos ha dicho, pues a lo mejor tienes un ovario poliquístico, un síndrome de ovario poliquístico, perdón, que no es lo mismo. Pero tú, si eres una mujer que está en normopeso, que está en bajo peso o que está en sobrepeso y tiene una alteración del ciclo menstrual o no te viene la regla o tienes mucha cantidad de acné, hirsutismo, ahí ya tendríamos dos de los criterios para diagnosticar ovario poliquístico. O sea, diagnosticamos con un hiperandrogenismo clínica, es decir, esta sintomatología de la que hemos hablado, sobre todo hirsutismo, evidentemente, o sea, el vello y el acné, o un hiperandrogenismo clínico, es decir, viendo la analítica de sangre de la que dispongamos, dentro de los medios que dispongamos hay que pedirla y hay que hacer una valoración, ¿vale?, de esa analítica. Y si después necesitamos otro tipo de analítica, veremos hasta dónde podemos llegar con esos recursos. Con una de esas dos más una alteración del ciclo menstrual, independientemente de que a nivel ginecológico no se vea o sí una imagen ecográfica alterada, podemos estar diagnosticados ya de un síndrome de ovario poliquístico. Así que aquí hay muchas de nosotras que nos enfocamos en la perfección a nivel corporal, en que quiero estar dentro de determinado tipo de talla, con determinada composición corporal, haciendo determinado tipo de dieta específica. Por favor, recordad que la única dieta para vosotras y para vosotros, en este caso hablamos de síndrome de ovario poliquístico, hablamos de mujer, ¿no?, es la que lleve tus apellidos. Estamos muy acostumbrados a las modas dietético-nutricionales y que de repente sale determinada cosa y de repente sale determinada otra cosa, etc. No soy de blancos o negros, ¿no?, de extremos. Hay que coger lo positivo de cada una de esas técnicas o de cada una de esas teorías, la parte que tenga buena, porque hay algunas que no tienen ninguna y que no tienen ningún tipo de fiabilidad. Y por supuesto siempre tenemos que intervenir desde la evidencia científica, aplicando siempre la estrategia nutricional a la persona. Y digo esto porque en el síndrome de ovario poliquístico, como hablábamos antes, que es una patología de origen endocrino, tiene un carácter muy determinante el ambiente. Es decir, nosotros podemos tener una parte genética que nos condicione a que tengamos ese síndrome de ovario poliquístico, como es mi caso, ¿vale? Pero que en función del ambiente en el cual yo me desarrollo va a condicionar que eso se pueda desarrollar, es decir, que se pueda activar, ¿no?, se pueda abrir esa llave genética, se pueda activar ese gen que haga que yo tenga ese ovario poliquístico. Lo importante a considerar aquí y la buena noticia es que modificando ese ambiente nosotros podemos prácticamente corregir el problema. Así que, desde luego, habrá que hacer siempre una evaluación del estado inicial de la persona, tanto a nivel corporal, tanto de historia clínica, tanto de cuál es su ambiente emocional, mental, físico. Cuando hablo de ambiente mental me refiero a el estrés que puede tener, que condiciona perfectamente microbiota intestinal y que ya iremos viendo también porque es otro de los ejes de regulación a nivel hormonal. Además de que también ese estrés puede alterar los ritmos circadianos, que también afecta directamente en todos los ejes de regulación hormonal, también el eje hipotálamo, hipófisis y gonada, ¿vale? Eso también es ambiente, pero en este caso sería un ambiente físico, que descansamos X horas o no dormimos bien o comemos a determinadas horas. El ejercicio físico también es determinante. Dentro del ambiente emocional, por supuesto que es importante el ambiente emocional porque es un estresor más que va condicionando la regulación de la que hemos hablado previamente. Dentro del ambiente físico, por supuesto, además del ejercicio físico, de los ritmos, tenemos que hablar y tenemos que trabajar de la alimentación porque tiene muchísimo que hablar sobre los órganos. O sea, la alimentación de manera conjunta, ¿vale? No podemos decir que un alimento es el único que tiene el poder de regular y de ayudarte en tu síndrome de ovario poliquístico, no. Y al igual que no sabemos cuáles son los grupos de alimentos que tenemos que potenciar, pero es que cada persona y cada mujer va a ser un auténtico mundo dentro de tener el mismo diagnóstico, ¿vale? Hay que trabajar sobre la estrategia global. Y esa estrategia global tiene que tener en cuenta todo lo que hemos hablado también anteriormente.
vía alimentaria podemos intervenir en todos los ejes de regulación y esto es súper importante porque, como he dicho antes, podemos llegar a corregir el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, una vez que yo me identifico con esta sintomatología, que a lo mejor soy una chica de una edad entre 30 y 40 años que en ningún momento me han dicho que tenga un síndrome de ovario poliquístico, pero de repente he cogido más peso, se me ha empezado a alterar con el confinamiento, se me ha empezado a alterar la menstruación, me cuesta más el bajar ese peso, no sé qué está pasando, estoy más estresada. A lo mejor es que en tu caso tú ya tenías esa parte genética que supone ese 40% de probabilidades, ¿no? Ese 40% del total, ¿no? Porque el resto es la epigenética, es el ambiente que te condicionaba a tener un ovario poliquístico y dadas estas circunstancias has iniciado o has empezado a activarlo por un aumento o una alteración de esos factores ambientales que influyen sobre él. O a lo mejor estás en un bajo peso y tienes prácticamente una menorrea, es decir, prácticamente no te viene la menstruación y piensas que a lo mejor es porque tienes un bajo porcentaje de materia grasa y a lo mejor no sé, puede ser un ovario poliquístico también. Desde luego, una vez que nos identificamos con esta sintomatología, te animo a que leas también el resto del post que he escrito en mi página web de una manera quizás más estructurada contándote todo esto que te cuento sobre ovario poliquístico. Pero una vez que te identificas, hay que acudir a tu médico de familia, a tu ginecólogo, a tu dietista nutricionista especializado en salud hormonal para que con las pruebas necesarias podamos hacer ese diagnóstico y podamos encaminar esa estrategia nutricional, pero esa estrategia de vida. Bueno, por aquí dejamos el primer vídeo. En el siguiente te voy a hablar de, ahora que tengo este diagnóstico, cómo debo de proceder, hacia dónde tiro, qué es lo que tengo que hacer. Y nada, pedirte que estés atento, que en una semanita tienes el siguiente vídeo, que si te ha gustado que compartas y que si quieres recibir la notificación cuando entre el resto de vídeos que voy a hacer de ovario poliquístico, de otras patologías hormonales, microbiota intestinal, todo ligado sobre nuestra salud hormonal, fertilidad, reproducción y por ende nuestra salud de manera general, te suscribas a mi canal. Muchas gracias por estar aquí.